Servindi, agencia de noticias sobre temas ambientales y pueblos indígenas, presenta Mundo Indígena al Día. Una mirada al protagonismo de los pueblos originarios del planeta durante la semana que pasó. Bienvenidos y bienvenidas al resumen internacional de la agencia de noticias Servindi. Renzo, como cada semana estamos listos para brindarles a nuestros oyentes las noticias internacionales más relevantes del movimiento indígena. Recordemos a nuestros oyentes que este resumen comprende del 2 al 7 de marzo. Y en esta edición vamos a empezar comentando una noticia ocurrida en Brasil. Renzo. Así es, Janet, se trata de la condena al misionero evangélico Luis Carlos Ferreira, que ha sido precisamente condenado por poner en riesgo la integridad física y cultural de la etnia Zo'é. Recordemos que Ferreira fue acusado en el 2016 por violar el Estatuto de Desarme al entregar a los indígenas una escopeta sin registro. Ahora, ¿pero quién es Ferreira? Se preguntarán, Janet, quizás nuestros oyentes. Bueno, este misionero se encuentra vinculado con la misión Nuevas Tribus, que es un culto evangélico estadounidense que actúa en las reservas de Brasil y que causó varias muertes en el pueblo Zo'é al intentar evangelizarlos en el pasado. Es el mismo grupo evangélico al que pertenece Ricardo López Díaz, que como bien sabemos fue nombrado por el gobierno de Jair Bolsonaro como jefe de la entidad que vela por la protección de los indígenas aislados. Noticia polémica, sin duda, Janet. Así Con es. estos apuntes, ¿te parece? Damos por iniciado el resumen internacional. Banco Noruego retira inversión. El fondo soberano de inversión más grande del mundo, Norges Bank, ha retirado todas sus inversiones de Alicorp, la empresa de bienes de consumo más poderosa del Perú. Según la información publicada en el sitio web de ese fondo de inversión, la entidad bancaria no tiene inversiones en Alicorp desde el 31 de diciembre del 2019. La decisión fue tomada después que se revelara que Alicorp adquiría aceite de palma de una plantación asociada a graves violaciones de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y a la deforestación en la Amazonía. Como se recuerda, la comunidad Shipibo-Conibo Santa Clara de Unchunya le solicitó al Norges Bank que use su influencia como accionista para insistirle a Alicorp que retire a la compañía peruana 8 Sur P de su cadena de suministro de aceite de palma. Proponen acuerdo a indígenas de Wet'suwet'en. El gobierno de Canadá propuso un acuerdo a los indígenas de la comunidad Wet'suwet'en sobre el reconocimiento de los derechos a la tierra. Scott Fraser, ministro de Relaciones Indígenas y Reconciliación de Canadá, y Caroline Bennett, ministra federal de Relaciones Indígenas, informaron que entregaron a las comunidades indígenas un borrador de consideración para llegar a un acuerdo final. La propuesta ha iniciado conversaciones entre las partes y se formuló a raíz de las protestas contra la construcción del gasoducto Coastal GasLink en la provincia de Columbia Británica. Es importante precisar que el pueblo indígena de Wet'suwet'en se opone a la expansión de las actividades de fractura hidráulica en su territorio ancestral. La lucha por un Internet feminista. En México se debate una nueva legislación para lograr un Internet libre de acoso y de sexismo que se expresará en la denominada Ley Olimpia. El origen de la norma se refiere al caso de Olimpia Coral Melo, que en el año 2012 accedió a grabar un video íntimo con su pareja de entonces. Pasado el tiempo y sin su consentimiento, el video fue difundido en varias plataformas sociales de Internet, lo que provocó que intentara suicidarse hasta en 3 oportunidades. La ley Olimpia reconoce la violencia digital como la cibervenganza, el ciberporno y el acoso sexual como un tipo de delito y violencia contra las mujeres. Dicha ley es una de las pocas iniciativas parlamentarias de origen popular y ha sido aprobada en 16 estados de México. Líderes sociales atacados. El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, Michel Forst,
informó que decenas de líderes sociales y activistas han sido agredidos en Colombia por oponerse a los intereses de grandes empresas. Señaló que entre el 2015 y 2018 se registraron al menos 115 incidentes que incluyen actos de intimidación, estigmatización, criminalización, desplazamiento forzoso y hasta asesinatos de defensores en zonas con fuerte actividad empresarial. Force agregó que este tipo de agresiones suelen ocurrir cuando los defensores levantan su voz frente a los intereses estatales y de actores no estatales, como empresas nacionales e internacionales. Un informe de la ONG Business and Human Rights asegura que la mayoría de las agresiones tuvo lugar en zonas donde se llevaban a cabo grandes proyectos de minería, hidrocarburos, ganadería o energías renovables. Condenan a misionero que entregó arma a indígenas. El misionero evangélico Luis Carlos Ferreira fue condenado por la justicia de Brasil por arriesgar la integridad física y cultural de la etnia Zo'é, asentada en el estado de Pará, región amazónica del norte del país. Según informó la Procuraduría, Ferreira fue acusado de violar el Estatuto de Desarme al entregar a los indígenas una escopeta y de perturbar las tradiciones indígenas, delito previsto en el Estatuto del Indio. El misionero además se encuentra vinculado con la misión Nuevas Tribus, un culto evangélico estadounidense que actúa en las reservas indígenas de Brasil y que causó varias muertes en el pueblo Zo'é en el pasado, al intentar evangelizarlos. Se trata del mismo grupo evangélico al que pertenece Ricardo López Díaz, quien fue nombrado por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro como jefe de la entidad que vela por la protección de los indígenas aislados en Brasil. Indígenas Rapa Nui luchan por su autonomía. Los indígenas del pueblo Rapa Nui en Chile luchan hoy por su autonomía para tomar decisiones y administrar su territorio de acuerdo a sus tradiciones y su cosmovisión. Ellos no quieren depender más del Estado chileno, que viene incumpliendo sistemáticamente el Tratado de Voluntades de 1888. En dicho acuerdo, los Rapa Nui cedían su soberanía a Chile, mientras que estos se comprometían a respetar los títulos e investiduras de los que gozaban los jefes indígenas. El convenio no hacía alusión a la propiedad de la tierra, que quedaba en propiedad indígena. Sin embargo, en la actualidad, más del 70% del territorio de la isla de Pascua se encuentra en propiedad del Estado de Chile, desconociendo el derecho colectivo a la propiedad. Renzo, de esta manera hemos llegado al final del resumen internacional de la agencia de noticias Servindi. Nuestros oyentes que quieran ampliar la información de las noticias pueden visitar nuestro portal web www.servindi.org. Asimismo, los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, como el Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, donde actualizamos la información constantemente. Con nosotros será hasta una próxima edición. Servindi presentó Mundo Indígena al Día, el servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.